cristianos, aquellos que no se afirmaban en la fe. Y esa iglesia de Corinto, hermanos, aunque Dios les dio mucho, pero era muy carnal. No tenían discernimiento en muchas cosas. Y para eso, hermanos, vamos allí en 1 de Corintios 1:10, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Todos la tienen? Y dice la bendita palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, honrando su santo nombre. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y vienen unas preguntas ahí, dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bendito Dios. Vamos allí a empezar, hermanos. Vamos orando un poquito, hermanos. Santo Dios, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Honramos tu santo nombre. Hoy día glorificamos tu santo nombre, Señor, por esta palabra tuya, Señor, que tú nos has dejado para exaltarte, Señor. Y para que nosotros aprendamos, Señor Padre Santo, de estos testimonios vivos que tú nos has dejado, Señor, para que aprendamos y tomemos esta decisión de servirte, Señor. Ayúdanos a entender, Señor Padre Santo, que no podemos estar viviendo, como dice tu palabra: me gustaría que fueras frío o caliente, porque tibio te vomito. Tú nos muestras, Señor Padre Santo, que tenemos que tener una decisión de servirte, y que hoy día, Señor Padre Santo, prepare los corazones y nuestros oídos para escuchar atentamente lo que tú hablarás. Unge mis labios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Pues, ¿qué nos habla la palabra allí del Señor, hermanos? Estaba esa iglesia de Corinto, hermanos. Pablo estuvo 18 meses edificando esa iglesia. Cuando él miró que ya tenía ahora sí ya la capacidad de seguir ella sola, dejó pues ahora sí una persona encargada allí del ministerio, y él sigue su misión, ¿verdad? Él como misionero anduvo en varios lugares, ¿verdad?, levantando iglesias para el Señor y haciéndole saber, ¿verdad?, de que pues solamente en Cristo está la paz. Y miramos ahí, hermanos, de que Pablo tuvo ahora sí pues ese informe por los de Cloe, hermanos, que estaba pasando diferentes problemas en la iglesia del Señor, que ya la iglesia que había dejado Pablo ya no se parecía a como él la había dejado, sino que ahora estaban habiendo diferentes contiendas, divisiones. Y hermanos, estaba mirando, ¿verdad?, de que la iglesia cristiana está tan dividida. Cada quien ahora, vamos a decir, aquí no pueden salir varias personas de acuerdo con lo que se predican, van y abren otra iglesia, pero hermanos, no con la autoridad del Señor, sino ellos mismos ponen su propia iglesia, y es una iglesia fuera del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, porque tanta iglesia. En una ocasión, ¿verdad?, estaba hablando con un pastor y él me decía: tengan cuidado, hermanos, porque el enemigo no descansa, y él anda buscando cómo meter ahora siempre cizaña en la iglesia, metiendo ahora sí aquellas personas que se involucran allí, personas, ¿verdad?, que se filtran, no trayendo buenas enseñanzas. Si miran ahorita en cuántas iglesias, hermanos, hay que no están predicando el evangelio y se mencionan cristianas. Y es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado, hermanos, porque la división no es buena. Si Jesucristo vino a unirnos, hermanos, mirando que nosotros somos el cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Y si no tiene una decisión Cristo, ¿cómo nos vamos a mover nosotros? Si Jesucristo no te pide algo, ¿cómo lo vas a hacer tú? Un cuerpo no puede tomar decisión por sí misma si no le manda la señal a la cabeza. Entonces, en la iglesia de Corinto estaban grandes problemas, hermanos, porque estaban actuando carnalmente, porque dejaron filtrar, ¿verdad?,
la cizaña allí, hermanos, y empezaron a ponerse ahora sí en división. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, y otro yo soy de Cefas, y otro yo soy de Cristo. Qué triste, hermanos, que no estemos todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en Cristo Jesús, hermanos. Aquí nadie es nadie, hermanos, sino estamos predicando que conozcan a Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que los va a redimir, hermanos, el que nos está ahora sí ayudando a tener un crecimiento. Pero bien fácil, hermanos, nos podemos adaptar, ¿verdad?, a las cosas mundanas. Como esta iglesia ya que estaba pasando por esta situación, hermanos, hubo los de Cloe, ¿verdad?, que se armaron de valor y le hicieron llegar el mensaje a Pablo, o tal vez fueron personalmente a decirle, ¿sabes qué, Pablo? Está una situación grave en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo pues se toma ese tiempo, hermanos, con mucho amor, ¿verdad?, con mucha dedicación, les escribe esta carta en el año 55, ¿verdad?, y les dice, no puede seguir la iglesia así. Ustedes tienen que estar unidos. ¿Quién es uno y quién es otro? Pablo, hermanos, pues era una persona muy, ahora sí, elocuente, ¿verdad?, que tenía mucho conocimiento de Dios, al igual a Apolos, hermanos. Era un predicador muy reconocido, era un hombre de Alejandría, hermanos, pero tenía mucho conocimiento y anduvo con Juan Bautista cerca allí, ¿verdad?, apegado a lo que ellos hacían y lo que predicaban. Y él empezó lleno de esa unción del Señor, hermanos, predicando la palabra de Dios. Pero mucha gente se dividía, no, pues yo soy de Pablo, no, pues yo soy de Apolos, y otros, no, pues yo soy de Cefas. Pues qué mejor que Cefas, él anduvo con el Señor y él conoció todo desde el principio hasta el final. Él lo miró, ¿verdad?, resucitar y miró. Entonces yo mejor con Pedro, ¿verdad? Cefas es Pedro. Pero otros decían, yo soy con Cristo, yo soy de Cristo. Porque ¿quién es uno? El hombre falla, hermanos, pero Cristo no te va a fallar nunca. Y tú con que tienes que poner la confianza y tienes que mirar la vista. Ahora tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús, hermanos, no en el hombre. Nosotros como humanos tenemos muchas faltas, pero el Señor Jesucristo nunca te va a fallar. No pongas la confianza en el hombre porque nosotros caemos. Entonces la iglesia se estaba dividiendo y Pablo, ahorita está un espíritu de división en las iglesias del Señor, que a través de ahora sí estaban esperando las novedades solamente, lo que al oído le gusta escuchar. No quieren palabra de Dios, hermanos. Muchas personas, como les digo, Dios conocen la verdad, pero saliendo de aquí no la practican. Se van al mundo, les gusta tomar, les gusta andar con mujeres, les gusta hablar cosas que no, y es un peligro, ¿verdad? Porque la salvación es individual para cada persona. El Señor a eso viene, a salvarnos, a darnos la salvación, pero aquel que lo quiera tomar en serio. Entonces, la iglesia de Corinto, hermanos, después de que era una iglesia tan hermosa, empezó a meter mucha gente carnal. Y no hay que tomar todo eso tan en serio, tan a pecho, ¿verdad? Se puede hacer esto y se puede hacer esto. Y era una división tan grande, ¿verdad? Y Pablo, pues, él aunque no estaba allí, pero les escribe esa carta, hermanos, porque el Señor de una manera u otra hace saber a sus siervos lo que está pasando alrededor de la iglesia. Pablo se dio cuenta, tal vez estaba en Efeso, predicando allá la palabra, edificando otra iglesia, y le llega ese mensaje. ¿Qué haya sentido Pablo, hermanos, al escuchar esa mala noticia? Que ya la gente estaba unos por un lado y otros por otro lado, y tal vez queriendo hacer su propia iglesia cada quien. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces, cuando escribe esta carta, hermanos, les hace saber, ¿verdad?, de que nadie, Pablo dice, más adelantito en Corintios mismo, dice, yo siembro, Pablo, Apolos riega, y Jesús es que da el crecimiento. En realidad, hermanos, la obra del Señor es muy hermosa, pero hay que tomarle sabor, hermanos. Enamórate del Señor y esfuérzate por vivir en santidad, hermanos. Y allí la gente estaba viviendo, ahora sí como mundana, afuera ahora sí en los placeres de la carne, pero queriéndole servir al Señor.
Y Dios es lo que nos dice, hermanos, y nos muestra, ¿verdad? Que de estas lecturas aprendamos nosotros cómo estamos viviendo. Porque también nos habla también en Primera de Corintios 2:10. Y allí nos habla desde el 1:17 hasta el 2:16, pero vamos a leer nomás 6 capítulos, ¿verdad? Versículos. Y dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, y viene una pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual dice, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no puede percibir, ¿verdad? Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bendito sea el Señor, hermanos. En esa misma carta les empieza a decir todos los defectos que estaban en la iglesia ya. Cómo la gente ya no tenían discernimiento, hermanos, porque se estancaron. Dejaron de amar la palabra de Dios, dejaron de leer la escritura y empezaron ya solamente, pues vamos a ver qué dice el pastor, ¿verdad? O me voy a quedar en la casa, ¿verdad? Hermanos, Dios dice que te sometas a tu pastor, no que te vayas a mirar un video, que te quedes en casa a escuchar prédicas allá del internet. Dios puso pastores para edificación de los santos de la iglesia, ¿verdad? Pero yo puedo decir, pues ahora no vengo a la iglesia porque acabo acá, pues voy a mirar una prédica. No es lo mismo, hermanos, porque tenemos que estar nosotros como cuerpo de Cristo unidos, ¿verdad? Para ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Pero si me quedo en casa, hermanos, y allá hay variedad de temas en el internet. Puedes escuchar uno, puedes escuchar, pero discierne también lo que te vas escuchando. Ahora también, ¿verdad? Es necesario que no, dice la palabra de Dios, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Cuántas personas pues ya escuchan los temas allá y ya no vienen a la iglesia? Entonces es lo que dice la palabra de Dios, no te dejes de congregar como muchos tienen por hecho, ¿verdad? Entonces aquí Pablo también le estaba diciendo, ¿verdad? La revelación que nosotros tenemos es por el Espíritu de Dios. Si tú no buscas esa relación con el Espíritu de Dios, ¿cómo quieres tener revelación? Si tú no lees la palabra de Dios para que te vayas educando, ¿verdad? Para que vayas conociendo lo que Dios pide, ¿cómo vas a saber discernir lo que Dios le agrada y lo que no, ¿verdad? Tú puedes decir amén, amén, pero no tienes seguridad, ¿verdad? De que realmente se está leyendo la verdad. Muchas personas no le leen la verdad y están diciendo amén, aprobando las cosas que no son verdad. Entonces, lo que viene estando aquí, ¿verdad? Que esta iglesia, hermanos, y muchas iglesias que están dejando de leer la palabra de Dios, que ya se consuelan con cualquier cosa, hermanos. Que ya no les importa si van a la iglesia o no van, ya no les importa que el pastor pues les mande llamar, sino, aquí yo estoy bien, hombre, ¿verdad? Entonces dejamos a un lado al Señor, hermanos, esa relación con su Santo Espíritu, y empezamos a sentirnos cada día más peor, ¿verdad? Porque vienen desánimos, vienen luchas, hermanos, pero si estás bien con el Señor, hermanos, todo eso no te va a hacer nada. Pero si te viene un desánimo y no tienes al Señor, hermanos, ¿quién te puede ayudar? Entonces, hermanos, aquí lo que nos muestra, ¿verdad? El Espíritu nuestro conoce al hombre, sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestros deseos, ¿verdad? Pero también el Espíritu de Dios conoce el corazón de Dios. Y entonces tenemos que nosotros tener una relación con el Espíritu de Dios para tener, ahora sí, sabiduría, para tener revelación de lo que el Señor quiere de la iglesia, de nosotros, ¿verdad? Si ustedes se buscan al Señor, hermanos,
Es hermoso, hermanos, cuando el Señor te revela ciertas cosas. En vez platico con el pastor, ¿verdad, Oscar? Y dice, hermano, el Señor me está mostrando esto. Vamos orando. El Señor me muestra esto. Y en veces no, le muestra, hermanos, en qué condición está la iglesia de aquí. La iglesia de Manzanillo, ¿verdad? Y le digo, es triste, hermano, pero no todos le echamos ganas, ¿verdad? Hay unas personas que pues, cuando sabemos que este es el alimento para el espíritu, sabiendo de que es necesario leer la palabra de Dios, porque es lo que nos dice el Señor, llénense del conocimiento de Dios. Y allí el pueblo de Dios, hermanos, en los Corintios, estaban ya pues ahora sí muy desalentados, hermanos, con divisiones, sin sabiduría, ¿verdad? Porque ya habían dejado esa relación con el Señor. Y ustedes saben, hermanos, que si deja de venir un día, para el otro día se te hace más difícil, para el otro día más difícil. Y te puedes aventar un mes y todavía vas a pensar que eres hijo de Dios. Y lo puede ser, ¿verdad? Porque Dios nuestro Señor nos ama tanto, hermano, y te manda ahora sí como pruebas para que tú lo busques. Pero, hermanos, se nos hace difícil nuevamente volver a las cosas de Dios. Viene ese desánimo y empiezan las luchas en nuestra mente. Ay, Señor, perdóname. Si escucharás mi oración, Señor, me arrepiento, porque ya hemos perdido esa relación con Él. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces Pablo ahí lo que le estaba diciendo era, ustedes son carnales. Aquí puede haber muchos de Corinto, hermanos. Puede haber mucha gente de Corintios, pero gloria a Dios a todas aquellas personas que se están esforzando, y ojalá que todos seamos esforzados. Que todos, hermanos, nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios. Porque, hermanos, ¿a dónde más iremos si solamente en Jesús tiene palabras de vida eterna? Y es que miremos cómo va tu crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Realmente tomas la Biblia y la tomas en serio? ¿O nomás vienes aquí y pues otro día se te olvida y no sabes ni de qué se trató el tema? Porque no le tomamos la importancia que le debemos de tomar. ¿Cuántas iglesias, hermanos, hoy día muy grandes, y hablando puras cosas como vamos a decir, la prosperidad o salvos para siempre salvos? Puede decir la gente, pues ya acepté a Jesucristo en mi corazón. Ellos lo aceptaron, hermanos. Ellos estuvieron sirviendo al Señor. El Señor les dio muchos dones, pero ya al último se volvió una iglesia cómoda, que no le interesaba, ¿verdad?, la situación, sino que ellos seguían en su comodidad. Quiero mostrarles aquí en 1 Corintios 6, hermanos, 9. Como les digo, esas personas ya eran salvas. Habían aceptado a Jesucristo como único Salvador. Y todos estos problemas estaban pasando en la misma iglesia. 6:9, ¿ya la tienen? Y dice, no erréis. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. ¿Cómo estaba esa iglesia, hermanos, que ya ni el pastor tal vez no lo tomaban en cuenta? Y empezó a esa iglesia a meter tanta maldad allí, ¿verdad? Y ya pues la gente miraba y pues se miraba normal, hermanos, porque no denunciaban el pecado. Y la gente se acomoda uno a todo, hermanos. Qué cómodos estábamos cuando no conocíamos de Dios y pensábamos que éramos buenos, practicando toda clase de pecado. Pero, hermanos, aquí estas personas ya habían sido lavados, hermanos, por el Señor. Ya habían sido santificados, ya habían sido justificados, pero no se apartaron de la maldad. Siguieron practicando las mismas pecados, ¿verdad? Y querían ser salvos, hermanos. Buscaban ahora sí el favor de Dios. Porque ¿cuántos no queremos la bendición de Dios? Todos la queremos.
pero no queremos esforzarnos en buscar la santidad. Y Pablo dice, no se equivoquen, estas personas no heredarán el reino de Dios. Aunque ustedes en un momento aceptaron a Jesucristo en su corazón, pero si no buscan la santidad, como dice la palabra de Dios en Hebreos, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie mirará al Señor. Entonces, ¿de qué te sirve aceptar a Jesucristo como único Salvador, como único Señor? Pero sales afuera y empiezas a tomar, empiezas a andar de adúltero, empiezas a andar de borracho, empiezas a andar hablando malas palabras, empieza uno de fornicario, ¿verdad? Empieza uno, hermanos, de tantas cosas. Hoy hay iglesias, ¿verdad?, de homosexuales, hermanos, y dicen que así los ama Dios. Sí los ama, pero quiere Dios que se arrepientan de su pecado y busquen la santidad. Dios a todos nos ama, pero también, hermano, va a ser una elección cuando Él venga por su iglesia. Ojalá que de aquí nos vayamos todos, hermanos, porque ya aquella persona que no se preparó y se quede, va a decir, se va a lamentar. Y sabemos que cada día está más cerca el Señor, está hablando fuertemente el Señor a través de tanta cosa que está pasando. Nosotros tenemos que tomar una decisión, hermanos. Que esta iglesia es de Cristo, hay que dar testimonio, hermanos, porque a través de ese comportamiento que estas personas tenían, hermanos, ¿quién se iba a acercar a Dios? Que Dios tiene el poder de cambiar, pero pues, ¿cómo si todavía eres borracho? ¿Cómo va a cambiar? Que Dios puede cambiar y tiene el poder. Oye, pero si todavía te miro de homosexual o te miro de bandido, todavía eres idólatra, todavía eres chismoso, ¿verdad? Todavía eres avaro. Entonces, hermanos, ¿cómo el Señor nos habla claro, verdad? Que realmente, qué bueno que está buscando la santidad, se esfuerce más, hermanos, porque el santo tiene que buscar más la santidad, el justo tiene que buscar más la justificación, pero el pecador también, pues siga pecando, ¿verdad? Era la iglesia de Corinto, hermanos, la que Pablo había dejado, hermanos, firme la iglesia, hermanos, y que en un momento, hermanos, se empezó a contaminar, como dice la palabra de Dios, que por quita levadura, echa a perder todo, hermanos, o fermenta toda la masa, ¿verdad? Y miramos, hermanos, dice el Señor a través de muchas palabras, hermanos, dice que una manzana podrida pudre todas las demás. Si nosotros, tal vez los que están en el frente no miren todo, hermanos, pero ustedes están mirando un mal comportamiento, hermanos, ¿qué tienen que hacer? Así como los de Chloe, ir a decirle al pastor, ¿sabes qué, hermano? Mire a esta persona. Y no tienes que pensar que eres un chismoso, ¿verdad? Sino más bien que eres el bienestar de todos. Porque la iglesia es de todos, hermanos. No solamente de uno. Si yo miro a alguien allá usando droga, pues, ¿sabes qué, hermano? En el amor de Cristo, pues, eso no está bien. Es un deber de todos, como nos dice en Ezequiel también 34. Si tú miras a un hermano que anda haciendo lo incorrecto y no le dices, la sangre de él va a caer sobre ti. Pero fíjense, hermanos, cómo el Señor nos muestra qué hermoso que nos dejó esta Biblia para saber, ¿verdad?, de cuántas cosas la gente practicaba y que ya cada día pues la gente pues se acostumbró como allá afuera, hermanos. Mira uno la maldad y dice, pues no es tan grave, pues todo lo hacen. Bendito sea el Señor, denle palmas al Señor, hermanos. ¿Ustedes creen que allí no había ministros, hermanos? ¿Ustedes creen que allí no había personas que tuvieran temor de Dios? Sí había, hermanos. Como aquí hay muchas personas que aman a Dios. Y aquellos que no se han afirmado, hermanos, tenemos que afirmarnos. Bien, porque el Señor viene. También nos dicen en 1 Corintios 3, allí había otro problema también de carnalidad, hermanos. 3:1, hermanos, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos
y contiendas, dice, y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bendito sea el Señor, hermanos. ¿Qué le estaba diciendo Pablo ahí, verdad? Todo lo que ustedes están hoy día practicando es de una persona carnal. Por eso la iglesia del Señor se tiene que enseñar a amar, hermanos. Nos tenemos que enseñar a valorar de que todos somos útiles para, ahora sí, para la obra del Señor. El Señor a todos nos invitó a servir, hermanos. Que sea que la bienvenida, ¿verdad? Hoy día un día unos, otro día otros, pero hay mucho trabajo en la obra del Señor. Estarnos apoyando, hermanos, porque ahí dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales todavía, porque habiendo esas, ahora sí, contiendas entre ustedes, los celos por los ministerios, hermanos. ¿Cuántas personas pelean un ministerio, hermanos, y cuando lo tienen no lo valoramos? Yo quiero servir, hermano, ponme en lo que sea, y cuando te ponen, no vienes. O ya después, no, ahora no voy a ir porque estoy cansado. Hermanos, todos nos cansamos. Pero aquí encontramos la paz. Aquí encontramos para relajarnos, ¿verdad? Porque el Señor nos da esa paz y nos quita el cansancio. Entonces, hermanos, es bien fácil de comprometernos, decir, Señor, yo quiero servirte. ¿Y cuántas veces estamos pidiéndole eso? Pero en lo que hay aquí en el servicio, en las cosas que puedes servir, no te acomides. Entonces es nomás pura palabrería, ¿verdad? Que queremos a trabajar en la obra del Señor. Hay predicación, hermanos. Puede salir uno a evangelizar, puede ir uno a ver los enfermos, puede ir uno a ver a las personas que están en las cárceles. Hay muchas cosas que podemos hacer y todos podemos, pero muchas veces no queremos. Y así el pueblo ahora sí, la iglesia de Corinto, hermanos, ya se le estaba acabando ese ánimo. Ya no tenían muchas ganas de echarle ganas, ¿verdad? Porque al mirar tantas cosas desanima a las demás personas, hermanos. Si anda uno aquí carnal, hermanos, anda mirando a ver y se va con otra persona, lo desanima. Al rato hay varios desanimados, hermanos, por nuestro testimonio. Aparte, hermanos, que no van a hablar, ahora sí, afuera van a hablar mal de nosotros por el testimonio que estamos dando. Y es que el Señor, hermanos, a Él no lo podemos engañar. Siempre Dios nos dice, échenle ganas, ¿verdad? Den testimonio para que la gente venga a mí. Yo, hermanos, digo que Dios ha hecho tantas cosas en cada uno de nosotros y le debemos tanto al Señor, hermanos, porque antes nosotros estábamos endeudados con Satanás, pero hoy día estamos endeudados con Cristo. Hoy día tenemos que esforzarnos antes de que pues se vengan los días más difíciles y agradarle a Dios, hermanos, para cuando vengan esos días estemos fuertes en la fe y no nos dejemos derribar por nada, porque cuántas personas tienen ahora sí cualquier problemita y luego lo pegan la carrera, empiezan a dudar de Dios. No, pues es que el Señor a mí no me escucha. Pues ¿cómo te va a escuchar si andas carnalmente? Aunque el Espíritu Santo nos quiere revelar, hermanos, cosas, pero nosotros no prestamos el oído porque ya nuestro corazón está endurecido, hermanos. Ya no tenemos sensibilidad, ¿verdad?, para escuchar el Espíritu Santo. Pero Él sigue hablando, hermanos, a aquellas personas que lo buscan. ¿Cuántas veces te levantas contentos? El Señor me levantó a orar. Pero ¿cuántas veces, Señor, yo quiero dormir mejor? Porque se siente, el Espíritu Santo, hermano, te hace sentir su presencia. Y no es que constantemente, pero el Señor cuando tienes una relación con Él, hermanos, Él hasta como que te hace caricias, te mueve para que te pongas a orar por las necesidades de los demás. Porque hay mucha necesidad y mucho desánimo, mucha pereza en la iglesia de Dios. Mucha comodidad, hermanos. Porque pensamos que ya por aceptar a Jesucristo la tenemos ganada. Y como les dijo Pablo ahí a los Corintios, hermanos, no se engañen. Si no dejan esos pecados que ustedes están acostumbrados a hacerlos, si ya el Señor los rescató, ¿verdad? Si ya los lavó, ¿verdad? ¿Cómo volvemos a llegar nuevamente para atrás? Es como me rescató del alcoholismo, hermanos. Tengo que sacarle vuelta a aquellas personas que me invitan a tomar.
Voy a las tiendas y ni modo de quedarme mirando nomás allí a la Budweiser. Ay, qué bonitas se miran. Y qué bonito se siente cuando se las toma uno. No, pues ¿para qué voy a estar martirizándome allí? Voy y agarro mi agua o voy y agarro una soda o un jugo, ¿verdad? Y me salgo rápido de ahí porque no me voy a poner a estar pensando cosas que no debo pensar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que sacarle vuelta al pecado. Pero hay unas personas que, no, pues hay que confiar en Dios. Yo por eso voy y me meto en el pecado. Atente, el día que no ores ahí te vas a quedar. Porque Dios es bueno, pero hay que confiar en Dios, pero no en uno, hermanos. La carne es traicionera. Y tú te puedes sentir muy fuerte, hermanos, pero no es como te sientes, hermanos. Si no lees la Biblia, aunque uno se sienta fuerte, va a caer. Bendito sea el Señor, hermanos. Pablo dice, no te puedo dar comida sólida, sino todavía te tengo que dar lechita porque no puedes entender las cosas. ¿Cuántos necesitamos de la lechita todavía, hermanos? ¿Cuántos no podemos discernir la palabra de Dios, hermanos? Cuando tú tienes buen discernimiento, agarras la palabra de Dios y lees unos 2 versículos. Ay, Señor, mira lo que nos estás hablando aquí, o que me estás hablando. Porque hay buen discernimiento espiritual, hermanos. Pero no agarras no tomas la Biblia, hermanos, y empiezas a leer y no le entiendes nada. Mejor te vas vamos mejor a Mateo. Y también allí no le entiendes muy bien. A ver, vamos mejor a Apocalipsis, menos, ¿verdad? Y nos pasamos hojeando toda la Biblia y nada le podemos entender, hermanos. ¿Por qué? Por falta de relación con Dios, por falta de espiritualidad. Es andar carnalmente, hermanos. Si tú no estás leyendo la Biblia como el Señor te pide, es para que la analicemos, ¿verdad? ¿Quién dice amén, hermanos? Porque ellos, como dicen el 4, dice, porque diciendo el uno, dice, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales, bendito sea el Señor, hermanos. Estaban actuando carnalmente ellos, hermanos, cuando después de que tanto tiempo ellos ya habían de tener mucho conocimiento de Dios, ya fuera para que hubieran sido maestros, hermanos. Pero hay muchas iglesias que no conocen de la palabra de Dios. Y bendito sea el Señor, hermanos, que aquí se les ha mostrado ya el que no quiera, el que no se salve, hermanos, no va a ser porque no le hablaron la verdad, sino porque no quiso motivarle y echarle ganas, hermanos. Vamos a otra lectura aquí de 1 Corintios 1:3. Y aquí es de un caso también de inmoralidad, hermanos. Uno dice, ¿cómo puede pasar eso en las iglesias? Hermanos, cada día se está metiendo más gente mundana que toma menos en serio las cosas de Dios. Hay jóvenes que no les gusta leer la palabra de Dios y actúan carnalmente solamente. Aunque tú les des un consejo de Dios, como Dios pide, no lo van a poder entender. Déjame ir al baile. Es que no puedes ir al baile. ¿Pero por qué? Pues porque no puedes, hija. La palabra de Dios nos dice. No, pero ¿por qué? Explícame. Nomás tú dices porque no y se acabó. Es que si te digo por qué, no puedes entender también. O al hijo, ¿verdad? Porque, hermanos, queremos andar aquí en las cosas de Dios para que Dios nos bendiga. Como me decía un pastor el otro día que su hijo dijo, papá, déjame ir a una despedida de soltero, ¿verdad? Vamos a ir a Rino. Ah, caray. ¿Cómo que vas a ir a Rino a una despedida de soltero y que aquel muchacho conoce de Dios? Pues sí conoce, pero todos los amigos pues, no conocen, ¿verdad? Entonces queremos ir con ellos para divertirnos un rato. Pues, hacer puras cosas carnales, hermanos. No creo que hayan ido a ver qué capítulo traes tú, ¿verdad? Para alimentarnos aquí. A ver, ¿qué dice allí en esta lectura? No, hermanos, iban de party, hermanos, a satisfacerse en los deseos de la carne, hermanos. No iban a llenarse de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos jóvenes no quieren, están con un pie aquí, hermanos, pero con otro lado acá, en el mundo? Y uno orando, y todavía pones a la comunidad, ora por mi hijo. Pues ojalá que ese muchacho mejor agarre la palabra de Dios y mire que si no le echa ganas, se va a extraviar. Dice aquí la palabra de Dios, ya la tienen, 1 Corintios 5:1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra, dice, entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos.
no deberíais más bien haberos, dice, lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Fíjense, hermanos, ese caso que estaba pasando ahí, que había ahí una persona, hermanos, que estaba ahora sí teniendo relaciones con su madrastra. Y la gente sabían, hermanos, sabían, pero no decían nada. ¿Cuántas personas quieren tener las iglesias llenas, pero la gente practicando toda clase de pecado? Y para que no se vayan, no les voy a decir nada. Yo les voy a predicar de puro amor. Dios es amor, hermanos. Dios los ama mucho. Y Dios ya los perdonó. Y Dios tiene un lugar especial en el cielo, hermanos. Y Dios, hermanos, Dios la vida por ustedes. Todo eso lo hizo, hermanos. Pero aborrece el pecado. Y si tú no denuncias el pecado, te vas a perder junto con aquellos. El líder que está aquí, hermanos, por eso no tiene muchas amistades. Porque si está hablando la verdad, hermanos, ay, no, ahí son muy exigentes. Vámonos para otra iglesia que no hablen tanto ahí de eso, ¿verdad? Porque pues nosotros queremos oír halagos, ¿verdad? Cosas bonitas, como el novio a la novia. Te quiero, mi amor. Y ya cuando la llegas a tener en la casa, la agarras a patadas. Pues, ¿dónde está el amor? ¿Verdad? Te vas con los amigos y nunca la sacas a cenar, a comer. Todo el día allá en la calle y nunca te acuerdas de ella. Y nomás llegas allí, pareces capitán marinero, ¿verdad? Haz esto, ya haz esto y esto. No, hombre, ese es el amor. Por eso tanto divorcio, ¿verdad? Porque dice la mujer que te tolera a ti. Y así está la humanidad, hermanos. Pero sí, cuando andamos echándole las flores a la muchacha, ¿de cuál flor te gusta? Es más, pídeme una estrellita del cielo y te la bajo. Fuera tan fácil, ¿verdad? Y ya después los dos vienen estrellados, hermanos. Bendito sea el Señor. Fíjense, hermano, ese caso que estaba pasando en Corinto, hermanos, y nadie decía nada. Pablo, hermanos, en el Espíritu le dice, hey, tienen que actuar ustedes. Es la iglesia del Señor, no es la iglesia del mundo. Ustedes recibieron el Espíritu de Dios, no del mundo. Bendito sea el Señor. Y dice en el 3, dice, ciertamente, dice, yo como ausente en cuerpo, dice, pero presente en espíritu, dice, ya como presente he juzgado al tal, dice, al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, reunidos vosotros a mi espíritu, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, al tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense, hermanos, ¿qué les dice Pablo? Y allá el pastor allá teniéndolo muy contento en medio del pueblo. Y cuando llega esa carta de Pablo a los líderes, han de haber dicho, ¿y quién le va a decir? Hay que entregárselo a Satanás. Híjole, ¿qué van a pensar la comunidad? Pero hermanos, ese caso era lo que merecía, hermanos. ¿Quieres andar haciendo esas prácticas? Pero es que allá en esas culturas, hermanos, no era tan malo la fornicación. Tenían sus dioses, hermanos, o las diosas, ¿verdad? Donde practicaban las mismas sacerdotisas allí, dándole reverencia a su Dios, cometiendo sexo. Entonces para ellos no era tan grave. Pero cuando vienes tú a los pies de Cristo, te hace ver todas las cosas que no son buenas y que si tú quieres permanecer a la familia de Cristo, tienes que tomar una decisión. ¿Lo haces o te quedas afuera? Qué hermoso de tener un Dios tan hermoso como el que conocemos, hermanos, que nos denuncia todo el pecado, ¿verdad? Y lo aborrece. Y te dice, ir al que practica eso, no va a tener parte en el cielo. Entonces, entréguenselo a Satanás, hermanos. Era que esa persona lo tenían que expulsar de la comunidad, no tener relación con los hermanos. Y cuando uno está apartado de ahora sí como de la gracia, hermanos, cuántas cosas malas no vienen a nuestra vida. Cuando Dios quita esa protección de tu vida, pero tenía que sufrir las consecuencias que él mismo se buscó, porque ya conocía de la palabra. Entonces, hermanos, aquí le está hablando a la iglesia, a una iglesia del Señor. No le estaba hablando a los mundanos, no fue esa carta dirigida a los templos de allí de los dioses paganos,
sino fue a la iglesia de Cristo, hermanos. Y ese hombre allí cometiendo relaciones con su madrastra y muy contento, y a lo mejor su papá, ese es mi hijo, ese muchacho era nomás que gallo salió, que hasta la novia me anda tumbando, ¿verdad? Pero hermanos, Dios por medio de Pablo dice, échenselo a Satanás, que lo pierda todo, todas las bendiciones que Dios nos da, pero que su alma se salve en el día de Cristo Jesús. Fíjense hasta eso, cómo el Señor quiere salvarnos, hermanos, para si había un arrepentimiento, Él fuera salvo. Pero si no, pues no iba a tener la salvación, ¿verdad? Santo Dios. Vamos aquí a una lectura más. Y esta era que también el pueblo de la iglesia de Corinto, hermanos, por todo querían llevar a la corte a la gente, hermanos. Es tipo Estados Unidos, ¿verdad? Aquí, pues alguien te mira mal y luego lo quieres meterle un su, ¿verdad? No, pues es que te mira bien feo, pero pues así no está, ¿verdad? No es que te esté haciendo ojos feos, pero así los tiene. Entonces, hermanos, pues si me puchas te voy a meter un pleito. Si me agredes te voy a meter un pleito. Y aquí dicen que pues Estados Unidos, pues como hay tantos abogados para tanta cosa, hermanos, la gente se la lleva pelea y pelea. Y así no estaba la iglesia de Corinto, hermanos. Y dice ahí en el 6:1, hermanos, dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosa muy pequeña. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Bendito sea el Señor. Como el Señor nos muestra, hermanos, allí que estas personas por cualquier cosa querían ir a juicio, pero no a juicio con tal vez los líderes de allí que eran de una persona sabia, ¿verdad? Por cualquier cosa querían pleitar, ¿verdad? Y eso no se mira bien en la iglesia de Dios, que nosotros por cualquier cosa ya no le hables al prójimo, sino vamos, ¿por qué no le hablas al hermano? Pues es que él no saluda tampoco. Pues entonces son iguales, porque si él no te saluda y tú también, pues quiere decir que andan en el mismo espíritu, ¿verdad? Pero hermanos, por cualquier cosa nos sentimos y los queremos llevar a juicio por cualquier cosa. No, ese hermano es muy orgulloso, ese hermano nomás habla cuando quieres, lunático, ¿verdad? Pues pídele a Dios para que lo sane, porque pues para eso estamos nosotros, hermanos, pero no de todo queremos echar pleito, porque aparte nos dice el Señor que nosotros vamos a juzgar al mundo, hermanos. Pero si no podemos juzgar las cosas de la vida, hermanos, ¿cómo vamos a poder juzgar a las cosas, hermanos, de arriba? Que el Señor te ponga allí y a todos les des veredicto, ¿sabes qué? No la vas a librar, para abajo, puro para abajo. O a todos los vas a dejar, ¿sabes qué? Allí te van a llegar los sentimientos. Sí, métete, hermano, métete, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos más en la palabra de Dios. Yo sé que eso no pasa aquí, y qué bueno, porque nosotros, hermanos, un día vamos a juzgar a los ángeles, no a los ángeles buenos, ¿verdad? No a los ángeles California, a los ángeles caídos, hermanos. Esos son los que vamos a darles juicio, ¿verdad? A hacerles juicio, ¿verdad? Y entonces, hermanos, es lo que el Señor pide de nosotros, hermanos, que nos esforcemos más y seamos personas sabias. Es lo que pide el Señor de nosotros. Que no escondamos ese talento, porque el Señor a todos nos ha dado don. El Señor, hermanos, a nadie lo ha dejado sin sabiduría si no se la pide. Dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela al Señor y Él te la va a dar con abundancia, hermanos. Pero pídela con fe, hermanos, para que de esa manera la recibas. Así que si no entendemos las cosas de aquí, hermanos, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Y mirando, hermanos, de que el tiempo se nos acaba. Esto era lo que pasaba en la iglesia de Corinto, hermanos. Eso no creo que esté pasando aquí, ¿verdad? Yo sé que aquí hay pura persona sabia. Yo sé que aquí pues no andan tras esos pecados. Cuando estaba leyendo este mensaje, hermanos, me quedé pues impactado, hermanos. Porque Dios quiere pues ahora sí recibir buenos frutos, hermanos.
Cuando Dios día a día te está dando tanta bendición, hermanos. Si tú estás creando a tus hijos, hermanos, los educas, le estás dando buenos principios, quieres recibir lo mejor de ellos. No dinero, ¿verdad? Sino que sean personas de bien, que te sepan respetar, amar, que sean obedientes. Pero luego que te salgan vagos, que te salgan drogaditos, que anden allá en las cárceles de delincuentes, hermanos, se desilusiona uno, hermanos. Pues yo no eduqué a esas personas así. Yo les di lo mejor, ¿verdad?, de mi vida. Les dije que era lo bueno y que era lo malo. Pero cada persona toma la decisión, hermanos. Corinto, hermanos, ya después de que el Señor los había rescatado, sigían practicando ciertas cosas. Y es que, hermanos, cada día se mete tanta gente tan liberal, hermanos, que no mira nada anormal, hermanos. Todo lo mira como normal. Ah, sí, pues me voy de chor, pues yo también me voy de chor. Andan con unos chorecitos así, hermanos, los cristianos, cristianas. Y le dije a César, al pastor, ¿verdad? Le dije, estoy sacando un estudio, hermano, deme chance a unos 3 sermones, ¿verdad? Y dijo, está bien, hermanos, porque este libro de Corintios tiene tanto, hermanos, y si nos esforzamos vamos a aprender. Si no, pues nos vamos a quedar enanitos, hermanos, y nos va a costar que mirar para allá cuando el Señor venga. No nos vamos a ir con Él por enanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dele palmas a nuestro Dios, hermanos.